Si una huelga no sorprende, es la de los maestros. Nuevamente ellos salieron a las calles de manera indefinida, exigiendo un aumento de por lo menos 210 soles, que afecte directamente la remuneración básica y se aplique incluso a las pensiones. Los miles de maestros en pie de lucha se concentraron en la intersección de las avenidas Javier Prado y Aviación. En su intento por ingresar a la fuerza al Ministerio de Educación, los docentes fueron reprimidos por la policía. Los custodios lanzaron gases lacrimógenos. Un profesor resultó herido en la cabeza. ¡La policía lo ha atropellado! ¡Más fuerte, compañeros! Más temprano, los sutepistas se concentraron en la Plaza 2 de Mayo. Esta vez contaron con el apoyo de la CGTP, de la que forma parte el SUTEP, lo que multiplicó el número de manifestantes que llegaron de todos los puntos de la ciudad. Esta jornada de manifestación del SUTEP, en esta oportunidad el gremio de docentes, que como se puede apreciar es numeroso, cubre aproximadamente unas 20 cuadras de Lima, se dirige hacia el Ministerio de Economía para protestar en relación a la propuesta del gobierno de un aumento de 100 soles con respecto a su demanda, que es de 210. Minutos antes del mediodía, cientos de profesores iniciaron una movilización desde su local central en la avenida Camaná, demandando la reformulación del presupuesto del sector educación de 50 millones a 1.180 millones de nuevos soles. Parecía que la sangre podía llegar al río. Afortunadamente no fueron más que fricciones y una que otra dotación de gas pimienta. El motivo, la presencia de estos colchones que servirían para la vigilia en horas de la noche, que la policía consideró peligrosos por ser material inflamable. Así se iniciaba la jornada de protesta del SUTEP. Son maestros que llegaron esta madrugada a Lima procedentes de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Lambayeque. Afirman que Nilber López y su cúpula han dado prioridad a un punto que no fue acordado por el Congreso del SUTEP. Se ha desvirtuado, se ha desorientado, porque el señor López está priorizando como primer punto el aumento de 100 soles. Es necesario el aumento, pero el primer punto es que el Congreso suspenda el debate de la nueva ley de educación privatista. El Comité Nacional de Lucha ha desestimado esta posibilidad de tomar en cuenta porque 75 soles no es ni siquiera una remuneración, es una asignación que es excluyente, temporal y no abarca a los cesantes y jubilados. ¿Qué proponen ustedes? ¿Siempre los 210 o una contrapropuesta? Definitivamente, por el momento nuestra propuesta es de los 210 y la solución de los demás puntos establecidos en la plataforma de lucha. Y los profesores han previsto esta situación. Ellos han racionado las tareas a los estudiantes y consideramos que si el gobierno, en este caso, soluciona nuestro problema. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. No hay que ponernos nerviosos. Lo que hemos visto es un recuento periodístico de lo que ha ocurrido con el magisterio de muchos años, inclusive antes del 2003. Presidente, por su intermedio quiero en primer lugar reconocer la valentía y sobre todo el coraje de una mujer y por su intermedio, si me permite la representación nacional, saludar a nuestra ministra de Educación. Presidente, el problema magisterial
es lo que hoy día nos ha reunido para ver justamente sus demandas que por muchísimos años tal vez no han sido comprendidos en su real dimensión. Y con ello no quiero poner en relieve los liderazgos que año tras año se van de manera, si se quiere, cíclica, poniendo en relevancia a la gente de Patria Roja o de los Guaynalayas o del CONARE o de cualquier otra denominación o grupo sindical. Lo que he visto a lo largo de los últimos años es el esfuerzo que han hecho los gobiernos democráticos en poder atender esas justas demandas. Y en verdad fue una gran conquista la ley del profesorado, como también lo ha sido la ley de carrera pública magisterial, ¿por qué no decirle? Todas ellas han tenido cuestionamientos, pero todas ellas se han hecho justamente con la intención y con la sana voluntad de poder atender esas justas demandas. ¿Por qué hoy día que siguen esas demandas insatisfechas en el magisterio, no atenderlo con justa dimensión en los espacios que este gobierno cree necesario? La ministra ha emitido ideas antes de presentar el proyecto. El Consejo de Ministros, antes de debatirlo, también ha tenido el momento para poder socializar el tema de una reforma profunda. Este gobierno, a diferencia de muchos, no pone el vehículo o el país en automático, donde que hay que pensar que el dinero llega solo. No, acá tenemos un presidente que se la faja y se la juega por el Perú, que quiere realmente entrar a tallar en los problemas profundos, en los problemas sociales, que hay que merituarlos. Hoy día hemos recibido con satisfacción, presidente, cómo el mundo nos mira, ese crecimiento próspero económico. Las calificadoras de riesgo hoy día nos han elevado la categoría y lo decimos con orgullo, porque como peruanos en el mundo estamos siendo distinguidos y esa distinción tiene que ir de la mano con lo social. Las justas demandas establecidas en las calles. Denle más tiempo, por favor. Presidente, con cargo a mi bancada todos los minutos que sea necesario. Gracias. Continúe, congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. No, bueno, gracias. Y entonces, presidente, esa motivación de alegría hoy día debe ser trasladada en un tratamiento donde todos de manera conjunta podemos debatir una ley de reforma magisterial, donde los espacios ya avanzados no se retrocedan. Todo lo contrario, ayudemos a que esos espacios avanzados encuentren hoy día la pista para poder despegar. Y es que el Perú no solamente tiene que despegar en lo macroeconómico, sino también tiene que despegar en todos los sectores sociales. A diferencia de muchos críticos, yo no creo que un maestro se forme 5 o 6 años en los institutos pedagógicos o en las universidades para agarrar sus ollas y salir a chancar en las calles. Ellos se forman para ejercer lo más sagrado, el apostolado de la docencia. El ser maestro significa la formación de un nuevo Perú. Pero ¿cómo podemos exigir un nuevo Perú si no tenemos los parámetros de universalización, donde todos tengan el acceso a la libre competencia? Y es verdad, tiene que ponderarse los sacrificios individuales de los maestros para tener mejores salarios. Los que vivimos y los que sentimos, que hemos sido formados en las escuelas públicas, en los colegios públicos, sabemos perfectamente de corazón y agradecemos a nuestros maestros por habernos formado, por habernos hecho hombres con valor, que busca solamente la equidad y la igualdad y la oportunidad que este gobierno los quiere dar. Por eso es que no hay que rehuir
Y no hay que cuestionar, sino más bien debatir con ideas para que de aquí se emitan justamente normas que puedan ser coherentes con el desarrollo nacional. Los sueldos son producto y resultado de la eficiencia y la calidad en el producto, y el producto son nuestros hijos. Presidente, no cabe duda, estamos en la línea correcta y si hay que discrepar, discrepemos, pero para hacer una nueva ley que responda a los intereses, a los verdaderos intereses de los maestros del Perú profundo, de esos maestros que no tienen la posibilidad de ir a una universidad, a hacer su maestría, a hacer su diplomado, de esos maestros de la ANDE que también necesitan inclusión social, a esos maestros que tienen que ir 2, 3 horas en carro y 8, 9 horas a lomo de bestia. Esa gente también necesita la oportunidad de una nueva ley. No solamente los que están en una ciudad y pueden inscribirse para estudiar su maestría en las tardes o en las noches, que está muy bien que lo hagan. Pero si hablamos de inclusión social, de hermanos que están ejerciendo la misma labor, la labor de la docencia, apoyemos en todos los ángulos. Presidente, no cabe duda, este gobierno va en la línea correcta para darles el valor real a los maestros y que los maestros entiendan. Y el mensaje para ellos es que entiendan que este es su gobierno y que este gobierno no los traicionará, ni los abandonará, ni los engañará. Todo lo contrario, hará lo necesario para que la caja fiscal, que tanto esfuerzo le cuesta a los peruanos, atienda también sus pedidos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra el señor Segundo Tapia, el congresista Tapia. Congresista Tapia tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Ante todo, para decirle que la ministra de Educación, lo bueno que hizo en el pasado, como técnica, en esta oportunidad, lo borra como política. Pues ella en su momento estuvo en el Acuerdo Nacional, estuvo en el Consejo Nacional de la Educación y sin embargo trabajó para que al final se llegue a estas conclusiones, echar a tierra prácticamente la carrera pública magisterial. Mi saludo a todos los profesores del Perú, pero también quiero decir lo siguiente, con esos 730 millones, auméntele de una vez a los profesores del Perú, 230 soles prácticamente equivalía nada más. Y entonces, sin embargo, quiero también decirles de que nuestros profesores del Perú necesitan ser capacitados, pero no con la plata de su bolsillo, sino que el Estado tiene que invertir en la educación, en sus diplomados, en sus maestrías y en sus doctorados. Y de tal manera démosle un chance a los profesores del Perú, de tal manera que en 2 años puedan estar capacitados, pueden ingresar a la carrera pública magisterial. Pero no le neguemos a aquellos que tienen sus maestrías y doctorados que ingresen desde ahora. Porque ¿cómo es posible, señora ministra? Hay 115 millones para la carrera pública magisterial de este año y sin embargo, ¿a dónde va a ir ese dinero? Que ingresen a la carrera pública magisterial. Hace una semana hubo una encuesta en Perú 21, lo dijo bien claro, el 42% dice como un grave error del presidente Ollanta Humala haber ratificado a la ministra de Educación. Y una vez más quiero decirles de que sí estamos a favor de la meritocracia, pero siempre también hay que mantener no solamente como política de gobierno, sino como política de Estado. Gobierno que venga, quien venga debe continuar la tarea. Hay una cosa muy importante, no caigamos en falsas expectativas. La educación en el Perú está en una crisis total, como está la salud. Quien no invierte en salud y en educación, estamos condenados al subdesarrollo. Y así vemos también que 60 días y no se ha podido solucionar una huelga. Tenemos también que solamente se ha gastado 34.2 del presupuesto nacional en educación.
en la prueba PISA estamos prácticamente en lo último. Y cuando pensaba que la ministra de Educación va a anunciar, quizá ya para el próximo año, vamos a aumentar al 6% el presupuesto del PBI de educación, solamente 2.94 del PBI. Ese es el sector educación. Entonces, ni se diga de los colegios, se caen a pedazos. Entonces, también otro tema muy importante, que se les reconozca a los profesores, que se cumpla la ley. Tenemos la ley del profesorado, que se le pague por preparación de clase, que se le pague su luto, sepelio, son deudas pendientes. ¿Por qué queremos engañar a los profesores del Perú? Hay que aumentarlos, sí hay que aumentarlos. No creamos falsas expectativas. Así como el seguro oncológico en salud, se crean falsas expectativas. Me pide una interrupción el congresista Tubino con su venia, presidente. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que ya después de varias horas que estamos debatiendo, es conveniente poner sobre la mesa algunos pensamientos importantes. El Perú hoy día, por ejemplo, hemos tenido una buena noticia, 6% de crecimiento, o 7%. La ola de crecimiento económico que tiene sumido al Perú en el éxtasis del triunfalismo nos hace creer que vamos camino a convertirnos en un tigre asiático de Sudamérica. Sin embargo, hemos olvidado que los tigres asiáticos, antes de serlo, invirtieron en educación con firmeza, con buenos maestros capacitados adecuadamente. Es por ello que poseen un capital humano educado, altamente calificado, mientras que el Perú, ¿dónde está? En la cola del mundo en materia de educación. De acuerdo a la prueba PISA, estamos en el puesto 63, si lo recuerdo, de 65 países. Entonces, tenemos que actuar con decisión, no al terrorismo, nuevamente. Puede continuar. Gracias, presidente. Coincido con el congresista Bengolea, que en su momento lo dijo, que aquí solamente hay que hacer una modificación a la ley de la carrera pública magisterial, en 5 artículos. Lo que pasa acá es que nos estamos mal acostumbrando a cambiar, por ejemplo, se ha cambiado el PRONA por Gualeguarma, Guaguaguasi por Cunamás, INAVE por Beca 18, ProJoven, Jóvenes a la Obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo considero que hay que... ¿Me permite una interrupción allá, Latorre, por favor? Me está dando una interrupción al congresista Latorre. Interrupción, congresista Otárola. Es increíble, INAVEC con beca 18, INAVEC 20 becas al año, hijos de ministros, de congresistas y de funcionarios de alto nivel, beca 18 en un año, 5.000 becas. Y quisiese que extienda ese saludo que dio a los maestros, también a los maestros de la Cantuta. Gracias. Puede continuar. Eso de los 8 niveles, un engaño más. Miren, si un maestro que tenga 45 años lo van a regresar al primer nivel, solamente va a poder llegar al 4.º nivel. ¿A cuánto? A los 68 años. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué niveles hablamos? Para concluir, presidente, quiero decirle de que realmente exigimos, el Perú también exige, dado a la incapacidad de la ministra de Educación, exige la renuncia inmediata. Y yo le invito a que dé un paso al costado la ministra de Educación. Muchas gracias. Congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Ya tenemos largas horas de debate escuchando este foro político, pero ciertamente hay que hablar con la verdad. Y la verdad implica necesariamente que en algunas oportunidades aquí estamos debatiendo un proyecto de ley que tiene que pasar a comisiones, que tiene que ser aprobado en las comisiones y que evidentemente en algunos momentos tendrá que ser perfeccionado. Yo lamento mucho que algún colega congresista temeroso estaba diciendo que no esperase que pasara a otra comisión que no era la principal.
Eso no va a ocurrir ni ocurre acá. Ciertamente, tenemos acá dos regímenes, la ley del profesorado, la ley de la carrera pública magisterial, que son los regímenes que hoy día establecen para el sector de educación y que se cumplen. Resulta jurídicamente inaceptable que para quienes ejercen la misma función tengamos dos regímenes iguales. Yo creo que en algún momento cuando se estableció la nueva ley de la carrera pública magisterial, de repente se hizo con muy buena intención, pero a la luz de los resultados, ¿qué podemos ver? Maestros que se resisten a ese traslado, y a ese traslado propiamente por la propia inestabilidad jurídica que representa asumir esos nuevos retos que establece esta nueva ley. Y otro régimen que ha permanecido y permanece congelado durante muchos años. Hay que recordar, queridos colegas, que las protestas en el sector de educación han sido constantes y reiterativos, siempre por la mejora salarial, y que en este gobierno se ha incrementado el presupuesto en el sector de educación. Consecuentemente, no podemos negar abiertamente ni dejar de reconocer eso, que hay una necesaria, una clara dirección de esta gestión gubernamental en tratar de mejorar la calidad de educación, en tratar de mejorar las remuneraciones de nuestros profesores. Y ha presentado este proyecto, y este proyecto que claramente establece esa nueva forma progresiva de mejora de la educación y de la mejora, evidentemente, de las remuneraciones de los profesores, que son miles y miles, y que hoy día nos están observando en todo el territorio nacional. ¿Y qué estamos dando muestras? No, es un engaño, no, esa ley trata de confundir. Por favor, queridos colegas congresistas, perdón, me está pidiendo una interrupción, señor presidente, la congresista Julia, por favor, Julia. Congresista Tevez. Solamente pronunciarme, señor presidente, una excepción más. Solo los que tienen percepciones tan dobles y los fracasados pueden hablar mal para dar un paso al costado no solo a un ministro, sino a una cantidad de ministros que no les agrada el trabajo y el pésimo manejo comunicacional que han tenido en los tiempos en los cuales han gobernado. Y nunca han tenido estrategias adecuadas para ganar consensos con los maestros, para dividir con dos leyes. Y recordarle que hay 203.000 maestros que están con la ley 24029 y con la otra ley 50.000 maestros. ¿Quiénes son los responsables de haber dividido y fraccionado a los maestros? Y entonces aquí tenemos que ser claros y congruentes en lo que decimos y en lo que estamos luchando por la gobernabilidad. Continúe, congresista. Disculpe, me está pidiendo una interrupción el congresista Leonel Latorre. Congresista Latorre. Señor presidente, concuerdo con el congresista Rivas cuando plantea que obviamente el proyecto de ley que ha ingresado del Ejecutivo y el otro proyecto de ley del Colegio de Profesores y otras iniciativas que tienen los congresistas, obviamente se discutirá en la Comisión de Educación, y al mismo tiempo habíamos pedido que se haga un debate nacional en las regiones en sesiones descentralizadas con participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, universidades. Yo creo que ese tema se va a ver más adelante. Lo que sí nos preocupa, y lo habíamos dicho, es de los problemas actuales. 2 meses no hay labores en la región sur del Perú. En muchas regiones no hay labores. ¿Qué hacemos? Y por eso yo pido a la ministra, queremos que se solucione, porque la ley obviamente tiene su proceso, eso va a demorar seguramente en su discusión en las comisiones correspondientes. Yo pido que especialmente si ya hay recursos, se habla de crecimiento económico, que se solucione el 30% que están reclamando con justo derecho. Continúe, congresista Rivas. Gracias, presidente. Ciertamente hay que reconocer que esta gestión gubernamental está claramente decidida a resolver este problema que durante muchísimos años aqueja a nuestro profesorado y a la calidad de la educación. Se ha repetido en varias oportunidades aquí que estamos en el último lugar de la educación. Y hoy día, que en nuestra realidad actual merece un cambio normativo y legislativo, algunos evidentemente se oponen. Yo creo que hay que ser más coherentes
y hay que establecer un marco programático claro y definido. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos frenar una intención clara de apoyar a nuestros profesores? ¿Queremos frenar una intención determinante de mejorar nuestra calidad de educación? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos frenar y evidentemente bajo cierto apetito político, partidario, oponernos por oponernos? ¿O queremos apoyar a esa gran masa laboral de profesores que año tras año está pidiendo un salvoconducto de salida para su mejora salarial, un salvoconducto de salida para su mejora pedagógica, un salvoconducto de salida para mejorar su propia formación, un salvoconducto de salida que nosotros los legisladores hoy día tenemos en nuestras manos para poder ayudar a ese sector? Gracias, presidente. Bien, gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Saludando la presencia de la señora ministra de Educación. He escuchado aquí a ella misma señalar y a varios congresistas de su bancada que la diferencia de regímenes aplicables a los maestros es causa de conflictos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no aplican ese mismo criterio y esa misma preocupación cuando aquí han permitido y han agravado que subsista en el régimen del sector público el tema de los contratos CAS? ¿Acaso eso no significa que trabajadores que trabajen en una carpeta y al lado tienen a uno que está con todos los beneficios y al otro que simplemente en un fraude que el propio Estado hace a los trabajadores y al principio de primacía en la realidad, simplemente los considera trabajadores de tercero o cuarto nivel? Comiencen por ahí. Entonces hay que ser coherentes. No les creemos, y no le creo, señora ministra, por intermedio de la presidencia, cuando usted señala que una justificación para este proyecto de ley, para dejar de cumplir la actual ley de carrera magisterial, implica o está basado en el hecho de que hay una discriminación. Pues una discriminación peor existe con los trabajadores CAS y que la bancada del gobierno ha permitido maquillar y mantener cuando debieron haber cortado esos contratos CAS que son un abuso, que quizás en su momento tuvieron una razón, porque quiero contestarle también a la señora congresista, luego congresista Otárola, a la señora congresista Tevez, que hablaba de por qué no se aumentan, que por qué qué ridículo era el aumento de 17 soles que se dio a los maestros hace más de una década, más, casi 2 décadas. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Fujimori, tal como lo reconocen todos los analistas y los cuadros del propio Banco Central de Reserva, recibió un país que tenía, por una serie de causas que no son privativas de un solo gobierno, sino de los 2 gobiernos que hubieron a partir del año 1980 y por una serie de otras causas externas e internas, recibió un país con cero reservas internacionales y con menos inclusive. Y sin embargo, 10 años después dejó al país con más de 8.000 millones de dólares de reservas. Y el gobierno del señor Humala ha recibido un país con 48.000 millones de dólares de reserva. Entonces, la capacidad, la diferencia que existe entre la posibilidad y la capacidad de los gobiernos, pues es evidente. No debemos juzgar parcialmente las cosas y si queremos hablar con propiedad, hablemos con propiedad y con cifras en la mano, señor presidente. Por otra parte, se preocupan de los ingresos de los maestros y critican la actuación o la aplicación de la norma que está vigente. Y yo quiero preguntar algo, ¿no es que acaso hubieron en el Congreso 16 proyectos, 2 de los cuales firmados por el señor presidente del Congreso actual, el congresista Isla, y 2 por el anterior presidente, el congresista Bugatás, para modificar y para enriquecer la ley de carrera pública magisterial? Y que esos 16 proyectos, 4 de los cuales pertenecieron a los congresistas que he mencionado, sirvieron de base para la actual ley 29062. Ley 29062 aprobada además cuando la señora ministra que hoy está aquí en el Congreso era nada menos que funcionaria, altísima funcionaria del gobierno de ese momento, como presidente del Consejo Nacional de Educación. Y como presidente del Consejo Nacional de Educación desde el año 2005 al 2008, la señora ministra que está ahora
también tuvo que ver con la elaboración del plan del Proyecto Educativo Nacional al 2021. En esos momentos les parecía que este proyecto, esta ley 29062 era buena. Y ahora vienen a querer señalar una serie de efectos que seguro tiene la ley. Toda ley es perfectible, pero no se puede pues cambiar tan rápidamente. ¿Por qué? Por intereses, por quedar bien, etcétera. Y yo quiero preguntar en relación a esto. De acuerdo a la Constitución, al artículo 118 de la Constitución, cuando el presidente de la República da su mensaje a la nación, salvo el primer mensaje, ese mensaje tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. La señora ministra interpelada es la responsable del sector. Por lo tanto, yo pregunto, cuando el señor Humala, en su mensaje a la nación, nos habla de que estaba presentando, dice, al Congreso un proyecto de ley de desarrollo docente, proyecto que sin embargo no tenían evidentemente. Yo pregunto, luego ese proyecto se convirtió en el actual proyecto pues de reforma magisterial. Dele tiempo para... Entonces, en ese momento, yo pregunto por intermedio de la presidencia, ¿la señora ministra responsable del sector sabía de este proyecto de ley de desarrollo docente que luego han cambiado por otro proyecto? ¿O es que el señor Humala se disparó por su cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay una continuidad de política o no hay una continuidad de política? Y reitero, se preocupan de las remuneraciones de los docentes. Yo acabo de estar nada menos que en Tarapoto y he encontrado a un profesor dirigente del SUTEP y he hablado con él porque no todos los dirigentes ni todos los trabajadores afiliados al SUTEP son personas extremistas. Y mencionaba este señor que, por ejemplo, en las UGELs es cierto que dependen de los gobiernos regionales, pero tienen que ver también con la política nacional. Les piden de sus magros sueldos de 1.000, 1.200 soles para que aporten para el repintado de los colegios y el arreglo de los servicios higiénicos. ¿Eso es justo? ¿Eso no significa falta de gestión, de fiscalización? ¿No hay presupuesto acaso? ¿No tiene el Estado excedentes como para que se preocupen de la infraestructura? ¿De qué estamos hablando entonces, señor presidente? Quiero señalar por último que se han suspendido una serie de programas. Yo tengo entendido que había un programa con un instituto que preparaba a los profesores en el idioma inglés, capacitándolos y que tuvo muy buenos resultados, pero como fue aplicado durante el año y medio anterior a que termine el gobierno del presidente García, simplemente llegó este gobierno y lo suspendió. Y por lo tanto quedaron miles de docentes que pudieron ser calificados en un idioma extranjero sin la posibilidad de continuar eso. ¿Por qué hay ese egoísmo? ¿Por qué querer parar las cosas cuando pueden ser mejoradas? Y termino, señor presidente, señalándole a la señora ministra. Yo tengo aquí, y no es solo del sector educación, hay que decirlo, acabo de devolver al sector vivienda y construcción, la falta de respeto a congresistas que somos electos por voto popular. Se permiten funcionarios de nivel de secretario general del ministerio contestar oficios que hemos cursado nosotros los congresistas al titular del sector. Esa es una falta de respeto. Entonces, los señores ministros que son designados y que no son elegidos tienen la obligación de respetar el fuero parlamentario y la calidad de funcionarios electos que tenemos los congresistas de la República. Así que pido, y que esto se haga también público, y pido a la propia presidencia del Congreso, a la mesa directiva, que tome alguna carta, sobre todo porque estamos ante un presidente de Congreso que pertenece al gobierno. Decirles que respetos guardan respetos, que no nos obliguen a estar devolviendo documentos porque hemos cursado al ministro y nos viene a responder un funcionario que será muy inteligente o muy apto, pero que no tiene el nivel para responderle a un congresista de la República. Me ha pedido una interrupción el congresista Freddy Otárola, si usted lo permite, presidente. ¿Quién ha pedido? El congresista Otárola. Tiene la interrupción. ¿Qué ha pedido Julia Tevez? Es una dama, le cedo a ella.
Congresista Tevez. Usted siempre respetuoso por las damas. Lo felicito realmente. Perdón, la ha pedido por alusión. No Por sé si usted- alusión. No, pero hay que controlar bien el tiempo, bien. señor presidente, porque hace rato sigue contando el segundo, los Freddy, ¿vas a minutos hacer y no están señor contando. congresista Otaro, ¿hará uso de su interrupción o no? Si no es así, para que continúe la Gracias. congresista Chávez. Sí, tenía unas preocupaciones, ¿no? La congresista hacía alusión al mensaje del presidente en el Congreso. ¿Qué le iba a entender si la primera vez estuvo de espaldas y la segunda no vino? Y en el tema del CAS, por favor, ¿dónde se produjeron los despidos a la administración pública? ¿Acaso no condenaron a miles de funcionarios públicos prácticamente y los botaron a la calle? Eso fue el régimen de Fujimori. Y finalmente nos habla del buen trato a los maestros. ¿El buen trato a los maestros acaso se expresa en lo que pasó en la Cantuta? Con este gobierno, congresista Marta Chávez no va a encontrar fosas comunes. Eso téngalo clarísimo. Gracias. Continúe, congresista Chávez. Por que me restituyan el tiempo porque contra mi tiempo no puede ser la interrupción. Congresista Yo Chávez, quiero- estamos prácticamente con tiempo abierto. Sí, gracias, presidente. No, quiero decir que sobre los despidos, la reducción de personal que hubo de una burocracia que excedía las capacidades del Estado, sabe perfectamente el hermano del señor congresista, que fue directivo de IRTP, de nuestro gobierno, y sabe que se llevaron programas de reducción de personal con incentivos, señor presidente, ¿no? Por otra parte, él se queda anclado, ha pasado un año y parece que no distingue lo que es el primer mensaje presidencial. Yo me estoy refiriendo al segundo mensaje presidencial al que dio el señor Humala el 28 de julio del año 2012 y que lo tengo aquí en la mano. El señor, por contesta lo que se le viene a la cabeza. Me ha pedido una interrupción la congresista Carla Scheffer, por favor, presidente. Congresista Scheffer. Gracias, Marta. Quería, señora ministra, la posibilidad, si tendría ya un informe sobre las medidas que tomó su ministerio sobre el retiro de los profesores que estuvieron involucrados con Sendero Luminoso y RTA y las personas que tuvieron a cargo la ejecución del decreto supremo el 019 que salió en el año 2009 y que hasta la fecha no han hecho nada. Hay responsabilidades desde ese año hasta el día de hoy por parte de las diferentes regiones el no haber retirado. Y quisiera saber, como mencionó mi colega la doctora Marta Chávez, ¿por qué también se dejó de lado la capacitación a los docentes que era el plan CAT? Hecho por la GTZ, con unos resultados extraordinarios y modelos que quizás usted también los ha podido evaluar en algún momento. Gracias. Para que concluya. Se habla de meritocracia. Hay que recordar pues los episodios recientes. A inicios de año hubo una denuncia muy grande sobre una señora ciudadana Paiva que, habiendo sido desaprobada, simplemente fue aprobada de la noche a la mañana y asignada de una responsabilidad muy grande por ser familiar de un hermano del presidente. Y para terminar, si queremos hablar de derechos humanos en otro momento lo haremos, que el capitán Carlos tendrá muchas cosas que explicar, presidente. Tiene la palabra el congresista, por alusión la congresista Tevez. Señor presidente, realmente los 10 años de gobierno nos han demostrado que no han hecho nada por los docentes. Y el tiempo es nuestro mejor aliado. Y nos han mostrado efectivamente de que hace 10 años, sí, efectivamente con un ministro muy iluminado, también Boloña, que ha generado el desprecio a los maestros, que el Perú haya estado en situaciones económicas perjudiciales, pero ¿qué culpa tenían los maestros para pagar ese desastre en ese gobierno? Que los maestros tenían que ser los paganos para reducir la remuneración total a una remuneración total permanente. Me entenderán de lo que estoy hablando y reduzcan de 300 soles a 17 soles. Y entonces aquí queda demostrado de que nadie, absolutamente nadie, trabajó por el verdadero y sacrificado docente peruano. Y esa es la forma de demostrar
de que cuando algunas personas como la colega Marta Chávez demuestra y dice ahora que sí, reconoce a los maestros que no son extremistas. Bien, porque los maestros... Tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidente, como ya muy bien se señalaba en esta sábana de interpelatorio a la ministra, como podemos ver en el punto 1, donde dice por qué su gestión ha paralizado los concursos públicos de la ley de la carrera pública magisterial. Como lo señalaba la ministra, tiene que transcurrir 3 años antes de ser convocados a estos concursos para que puedan ser promovidos o ascendidos. Vale decir, el 2013 recién tendría que hacerse estos exámenes. Se está respetando a cabalidad las normas legales. Si seguimos viendo punto por punto, se ve clara y tajantemente la sin razón que se viene buscando simple y llanamente la oposición por oposición. Presidente, acá el talón de Aquiles es fundamental, el incremento de salario que ha sido maltratado y no ha sido incrementado sus remuneraciones desde periodos pasados al docente, presidente. Vale decir, en julio del 90, cuando se aprueba la ley, la 25212, donde se da el 30% por preparación de clase al docente, al siguiente año, con un decreto supremo, la 051 del 91, Boloña, en el gobierno de Fujimori, con un solo plumazo, lo modifica, lo cambia de término, donde hasta ahora con eso se sigue pagando desgraciadamente. Vale decir, por la remuneración total, que es un aproximado de 80 soles, a eso se le aplica el 30%. Se le ha venido robando, estafando, engañando al docente que dignamente lleva una loable profesión. Presidente, ese es el problema de fondo, donde el magisterio pide dignidad ante estos temas. En igual condición, quiero aprovechar para hacer un deslinde del docente de Apurímac, que absolutamente no tiene nada que ver con el Movadef, que maliciosamente algunos lo han querido involucrar. En igual condición, el Magisterio Nacional no está esperando más burocracia, presidente. Debemos exonerar de esos trámites burocráticos para que esta ley del desarrollo docente, de la reforma del magisterio, entre ya en el acto al pleno y se pueda debatir y discutir y afinar para que pueda resarcir al reclamo que con justo derecho vienen haciendo a nivel nacional los docentes. Presidente, quiero considerar de una manera desatinada la moción de interpelación presentada por la oposición, pues con ello buscan desestabilizar al gobierno que viene trabajando por impulsar el desarrollo de educación en nuestro país. Lo ha señalado la ministra de Educación, el ministro de Economía y Finanzas. De aprobarse esta ley de reforma magisterial, va a haber incremento de salario a todos los docentes, sin excepción ni excepción de docentes. Y a su vez se incrementará a un 160% del total de sus remuneraciones dentro de los 8 niveles. Presidente, considero que las respuestas brindadas el día de hoy por la ministra de Educación, Patricia Salas, no hacen más que confirmar el trabajo que viene realizando el gobierno para impulsar y consolidar el desarrollo de la educación. Presidente, simple y llanamente acá se está tratando de apañar esta ley de la carrera pública magisterial que no ha tenido eco ni resonancia en el universo total de 250.000 docentes. Un minuto para terminar. Presidente, tan solo se han acogido un 20% y eso demuestra a cabalidad que esto ha sido una ley a caballazo que se ha aprobado donde el magisterio no se siente identificado. Es por ello que surge esta reforma magisterial para poder resarcir y beneficiar. Se ha hablado, presidente,
tantas cosas sobre el magisterio, donde las protestas que hace el magisterio surgen, como lo señalaba, de los gobiernos del pasado, donde se han sentido, reitero, maltratados y congelados sus remuneraciones. Es por ello que debemos dar incidencia ipso-facto para que se pueda solucionar. Interrupción, está pidiendo el congresista Agustín Molina, presidente. Tiene la palabra congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio suyo, señor presidente, exhortarle a la congresista Marta Chávez, tal como ella exige respeto a los congresistas, nosotros, y particularmente mi persona, exige el respeto al señor presidente de la República. Ella no puede mencionar el señor Humala, por lo tanto creo que no se puede mancillar la investidura de un presidente que ha sido legítimamente elegido por el voto soberano del pueblo peruano. Por lo tanto, señor presidente, decirle también de que esta carrera pública magisterial ha sido aprobado pues fraudulentamente entre gallos de medianoche, al margen de las protestas del glorioso SUTEP, señor presidente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la congresista Marta Chávez, en el Congreso de la República no se aprueban leyes fraudulentamente, señor congresista. Tiene la palabra, señora Chávez. Gracias, presidente. Yo no sé si el congresista Molina, cuando le dicen señor Molina, se molesta. Oye, hay algunas personas que cuando llegan a un cargo ya creen que el cargo es la persona. Los cargos pasan, ¿no? Así como los bienes, lo que importa es para ser señor hay que ser señor, es más bien una actitud de respeto. ¿O se ha sentido aludido porque cuando he dicho capitán Carlos ya él se recuerda al señor Humala? Por favor. Congresista, ¿puede terminar? Con el congresista Una Martín. segunda y última interrupción, congresista Rivas. Gracias, presidente. Realmente me siento a veces fastidiado. ¿Con qué desparpajo se habla de violación a los derechos humanos cuando hemos tenido en el pasado un gobierno genocida? Cuando alguna vez alguna congresista trató de desmentir a una pobre suboficial de inteligencia que había sido torturada. ¿Qué se hacía? Autotorturada. Se está autotorturando. ¿Qué tal, por favor? Dios mío, hay que tener en la cara cierta responsabilidad. No nos olvidamos de la cantuta. Así trataron pues a los estudiantes y los profesores. Tampoco nos vamos a olvidar esas formas de sus grandes amigos Santiago Martín Rivas. Santiago Martín Rivas, que muy bien lo recuerdan. Los grandes negociados compraban a congresistas. Eso no va a volver a ocurrir. No podemos exigir respeto, señores, a quien no conoce el respeto por sí mismo. Por favor. Por principio queda. Gracias, presidente. Y disculpe, lamentablemente hay que de vez en cuando decir la verdad a quien merece la verdad. Gracias, presidente. Antes de volverle a dar la palabra al congresista Reynada para que termine, invoco a los señores parlamentarios no deslucir esta sesión. Debemos mantener el respeto mutuo entre los parlamentarios y más aún el respeto con todos los peruanos que nos ven como sus representantes, como primer poder del Estado. ¿Puede terminar, congresista Reynada? Sí, presidente, gracias. Como señalaba, presidente, ya para concluir, como los gobiernos del pasado no han logrado sus metas de aprendizaje o quieren tapar los colegios emblemáticos que la mega comisión ha visto incidencias contundentes de alto nivel, presidente, es una preocupación y al cual quieren tapar este clamor de resarcir y hacer justicia al docente. Por eso yo reitero, presidente, que se exonere de todo trámite y pase al Pleno esta ley de la reforma magisterial. Gracias, presidente. Congresista Reategui, por 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero saludar a la señorita ministra, darle la bienvenida a este foro democrático. En algo sí podemos conseguir con usted,
que todos estamos de acuerdo en el Perú en mejorar la calidad educativa. Y creo que de ahí debería empezar todo un debate para lograr que es el mejor mecanismo para igualar oportunidades. Pero más allá de ello, señorita ministra, debemos de mantener a nuestra educación por encima del debate político partidario. Debemos de mantener fuera de este debate a los grupos radicales como CONARE, Movadef y Sendero Luminoso. Debemos mantener incluso fuera de este debate de la burocracia partidaria. Debemos mantener y entender que la educación, señorita ministra, necesita instituciones más allá de los partidos. Es decir, la educación tiene que ser un consenso de todos. Y también debe haber y se debe involucrar a toda una sociedad civil diversa y plural. Le quiero decir que la educación es demasiado importante para estar en situaciones de menudeo. Usted es una experta en educación, pero de repente no sabe comunicar. Porque si estamos debatiendo y se le ha traído a usted a este pleno para debatir ¿qué? ¿Una política salarial o una reforma a la educación? ¿Qué es lo que quiere el pueblo peruano? Que estén 50 días de los niños y los jóvenes adolescentes en el sur del Perú sin clases. ¿Eso seguramente es la mejor inclusión social? Es decir, estamos volviendo a las épocas de los 80, cuando los radicales hacían huelga hasta de 3 o 4 meses, justo en los departamentos donde que mayor atraso y pobreza existía, para construir las bases necesarias para hacer la guerra popular. A eso estamos volviendo. Y en eso no vemos una firmeza de este gobierno. Tampoco vemos una firmeza de usted. Porque se firmó también en el acuerdo nacional en la cual usted participó y no dijo absolutamente nada de las falencias y de todos los errores que puede tener la ley de la carrera pública magisterial. Nos hubiera ahorrado muchísimo tiempo para poder acá definir políticas claras en mejor de quién, de los peruanos que necesitan salir de la pobreza. Si el debate va a ser que el mejor sueldo es mejor educación, craso error. No hay una correlación directa. Por más que le pagues 1 millón de soles mensuales, si no hay un horizonte claro para lograr realmente una inclusión de todos los peruanos, para competir con el mundo. ¿Con quién competimos ahora? No vamos a competir entre peruanos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Cuando las ideologías empiezan realmente a carcomer una sociedad con un solo pensamiento, ahí viene la debacle de los países. No nos estamos dando cuenta. Y usted sí conoce del tema. Entonces, por eso le pedimos a usted firmeza para lograr realmente que estas cosas no sucedan en el país. No es usted una niña recién egresada de una universidad. Yo creo que no. Tiene el expertise necesario. Y eso esperan todos los peruanos. Y esperan que usted tome decisiones. Y nos parece pésimo a todos los peruanos que todo gobierno que entre, reforma, reforma, reforma. ¿Por qué? ¿No es plausible acaso mejorar lo feo que puede existir en una ley? ¿No es posible acaso reforzar lo bueno que existe en una ley? ¿Hay que cambiarle de nombre? Como lo están haciendo con el PRONA, porque dicen, no, hay que cerrarlo porque todos son corruptos. Lo que están haciendo ahora con el banco material, hay que cerrar porque todos son corruptos.
Para terminar con esta RATI. O la corrupción está en la vena de todos los peruanos. Fíjese. ¿De dónde empieza la corrupción? Tú estás en la universidad, dejas tu calculadora y desaparece en un minuto. Dejas tu calculadora científica, desaparece en un minuto. ¿Verdad? Acá en el Congreso te roban el voto. ¿Dónde empieza la corrupción? Empieza la corrupción quizás en no haber tenido la oportunidad de una educación competitiva de valores. Pero ya han tenido el tiempo suficiente. Bueno, yo no te he dicho corrupto, pero te doy una interrupción y a la señora Rosa Mávila, señorita Rosa Mávila. Congresista Guevara. Gracias, congresista Reate. Definitivamente, señores congresistas, yo creo que no podemos dejar pasar en alto este tipo de interpretaciones. Cuando se dice que todos somos corruptos para justificarnos. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con este tipo de términos. Porque los peruanos de verdad tenemos sangre guerrera. Los peruanos de verdad venimos del Perú antiguo, venimos del Perú milenario y por lo tanto nosotros también tenemos que tener el orgullo de ser peruanos. Basta ya de esa propaganda barata, mezquina y tramposa que pretenden hacer que en el subconsciente colectivo de todos los peruanos pretendan decir que somos corruptos. No, por lo menos yo me declaro no corrupto, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Mávila. Señor presidente, con absoluto respeto por el congresista que está haciendo uso de la palabra, yo creo, señor, que existe una variable ideológica errónea en su punto de vista. Y esa variable ideológica, señor, pasa por sistematizar que todos los maestros responden a una sola ideología, son terroristas y en consecuencia ese fundamentalismo ideológico del que sería parte todo el magisterio, señor, es una cosa condenable. Y debo decirle, señor, que los maestros del Perú tienen distintas ideologías, incluida la fujimorista, señor, ideología a la que usted presumo que adhiere. En segundo lugar, señor, para decir que creo que es ahora un elemento fundamental entender más allá de las ideologías y de las idiosincrasias y puntos de vista, señor, que detrás de la educación está de fondo el proyecto nacional, señor, y la educación que nuestro país necesita. Y por eso, señor, más allá de desarrollar perjuicios, anatemas, puntos de vista, señor, unilaterales, creo que hay que entender que en el magisterio del Perú existen, señor, todos los puntos de vista. Congresista Reate, y para terminar. ¿Cómo se llama eso? Carcelera, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, parece que hay que tomar una breve pizza al congresista que le di el uso, la interrupción. Ya, porque yo jamás le he dicho a él corrupto o a todos corruptos. Y lo segundo, la señora parece que se ha quedado en el INPE. Presidente, yo creo que, presidente, acá lo que se trata, presidente, acá es de que los peruanos entremos en una verdadera reforma educativa. Pero no me van a decir ustedes y a todos los peruanos que las reformas se hacen cada vez que entra un gobierno. Deben trascender los gobiernos. Y por eso creemos que la ministra ahora, que tiene este conocimiento, tiene esta gran oportunidad.
Un minuto más, congresista Reategui. Bueno, cuando no saben defender con propiedad, con argumentos, entran a la chacota. Presidente, incluso la educación rural, que no puede ser ni desde el punto de vista igual que una educación en la capital o en las capitales de las ciudades. E incluso vemos cómo en lugares como San Martín, en los pueblos más lejanos, llaman a los maestros maestros de miércoles. ¿Y por qué les llaman maestros de miércoles? Porque solo van el miércoles, pues. Porque no van los... Después tienen capacitación, entre comillas, o es muy difícil de llegar. Ahí debe haber una diferenciación tremenda. Voy a educar para la producción, les voy a pagar mucho más a un maestro en el área rural para que se pueda quedar. Ese es el área del debate, ¿no? Entonces, fíjese, ministra, usted conoce más del tema. Y creo que a través de la presidencia... Congresista Urquizo. Sí, presidente, por su intermedio, el congresista Rogelio Canchis me pide una intervención. Congresista, un minuto, por favor. Gracias, colega Urquizo, gracias, señor presidente. Señor presidente, las protestas de los profesores siempre han sido por mejorar sus salarios. Creo, señor presidente, que llegó el momento que todos los congresistas sin color político pensemos en nuestros hijos, mejoremos el ingreso salarial de los profesores para que estos trabajen con cariño, porque nuestros hijos necesitan cariño, necesitan cuando van al colegio tener compañerismo, porque ¿qué sucede ahora? Sucede, señor, que los niños se alteran y llegan a ese maldito bullying que está originando que nuestros hijos tengan, digamos, depresión y lleguen muchas veces al suicidio. Es el momento que pensemos todos, amigos congresistas, pensemos en que debemos mejorar ese salario. Unámonos todos. Cada gobierno de turno ha tenido lo suyo, pues ahora le toca a este gobierno con... La segunda interrupción se la conceden, congresista. Es por eso que pido para poder mejorar esta tranquilidad. Y quiero decirle, como habló el congresista Spadaro, a veces de los ejemplos hay que mejorarlos. Estoy trabajando un proyecto de ley, así como en el Callao el canon aduanero hay 10% para infraestructura y para capacitación de los profesores, el canon minero también debe salir de ahí. Y espero que nos apoyen, porque no todo es el gobierno nacional, los gobiernos regionales, he hablado con muchos presidentes regionales y cambiemos ese párrafo de la ley para que puedan usar ese 10% para capacitar a nuestros profesores, para que nuestros niños tengan mejoras. De ahí también podemos mejorar para los bomberos y para la salud. No solamente sea para infraestructura, porque muchos gobiernos regionales tienen mucho dinero. ¿Por qué no apoyar a la educación? Yo creo que llegó el momento, apóyenos para que ese ejemplo del Callao, agradecemos al Partido Aprista que nos ayudó, salió esa ley con el congresista Negreiros, hoy día el Callao capacita a 7.000 profesores. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Urquizo. Bien, presidente, estamos llegando a estas horas de la noche y quiero resaltar que muchos congresistas han señalado el anuncio del día de hoy, después de lo lamentable de los hechos ocurridos el día de ayer en horas de la noche. El Perú efectivamente viene creciendo en los dos periodos de gobierno anteriores y en el actual viene creciendo en los 10 últimos años de manera sostenida, señor presidente. Sin embargo, existe un enorme reto, revertir la situación de pobreza.
casi 10 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza. No existe ninguna alternativa para los estudiosos, para los entendidos en los planes de gobierno de los partidos políticos, que para salir de la pobreza se requiere una educación de calidad. De ello está convencido el señor presidente de la República, Ollanta Humala, y existe el compromiso al más alto nivel para lograr una profunda reforma educativa en nuestra patria. Un año, señor presidente, es insuficiente para revertir la herencia de 191 años de postergación y de innumerables carencias que han sido enfrentadas por los diversos gobiernos en el pasado, hoy representados a través de los grupos parlamentarios. Se han dado importantes normas. Creo que nadie puede estar en contra de aquellas leyes como la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Magisterial, la Ley del Profesorado, pero estas han constituido esfuerzos insuficientes para superar el calificativo de último lugar en comprensión lectora que a nivel internacional tiene el Perú como estatus a nivel educativo. Señor presidente, todos los parlamentarios que me han antecedido han coincidido en la exigencia a la titular del sector de una educación de calidad y mejorar las condiciones de vida de nuestros maestros. Y expreso el agradecimiento en nombre de los padres de familia, de los niños de la parte sur y de las zonas más pobres de nuestra patria. Son 60 días, señor, sin clases. Y esto requiere un pronunciamiento de este foro, de esta instancia de la representación nacional, señor presidente. Más allá de las discrepancias, más allá de las críticas constructivas, es necesario un compromiso del Congreso de la República en relación a estas zonas del país que están ya 60 días sin que sus niños, sin que sus educandos asistan a una educación responsable. Señor presidente, estas normas que se dieron en el pasado no han tenido el financiamiento respectivo, el presupuesto, y sencillamente se han constituido en bombas de tiempo. Y eso ha obligado, señor presidente, que la Comisión de Presupuesto en los últimos años haya agendado el Fondo de la Deuda Social para pagar parte del decreto de urgencia 037, luto sepelio, incluso las sentencias ganadas por la población contra los gobiernos. Ha generado que se asigne un 6% del presupuesto anual para amortizar estas deudas. Señor presidente, el Ejecutivo, a través de la titular del sector, ha presentado un importante proyecto de ley que recoge las experiencias anteriores. Todos los expertos, todos los estudiosos de la problemática educativa han coincidido en la trascendencia de la futura ley del desarrollo docente. La única preocupación ha sido la referida al financiamiento del proyecto de ley. Y no toman en cuenta de que este es un proyecto de ley no de los congresistas o de un partido en especial que obviamente no tendrían iniciativa de gastos. Esta es una iniciativa del gobierno del presidente Ollanta Humala que sí garantiza el financiamiento respectivo. Estamos aún a 4 años de la conducción democrática de los destinos del país para hacer frente a 191 años de postergación. Este no es un gobierno de salida que está presentando un proyecto de ley sencillamente para lograr las sonrisas o los aplausos de los maestros del Perú. Somos conscientes de la enorme responsabilidad por revertir ese último lugar y de la deuda social que se tiene con los maestros del Perú. La megacomisión tiene la responsabilidad, señor presidente, de determinar las responsabilidades con respecto a los colegios denominados emblemáticos. La comisión seguramente que tiene en sus manos el proyecto de ley para inhabilitar a los profesores sentenciados
en caso de terrorismo y violación sexual, tendrá que pronunciarse para que el Pleno finalmente sancione esta importante norma que está esperando la población y los padres de familia. Los señores profesores, que obviamente todos han coincidido que no todos podemos ubicarlos en un mismo saco. Un minuto para culminar. Los señores profesores que se encuentran en huelga durante 60 días tienen que responder al llamado del gobierno de hacer el deslinde respectivo con el Movadep, cuya ideología es la ruptura del orden democrático en el país. Y obviamente invoco a través de esta tribuna a la señora ministra para que siga haciendo los máximos esfuerzos para encontrar la solución a estas acciones que se han iniciado en estos últimos 60 días por cierto sector de maestros, y que es necesario hacer los máximos esfuerzos para que, al igual que en Ucayali, los docentes vuelvan a las aulas y traten de recuperar el tiempo perdido y ganar a los niños que aún tienen la posibilidad, seguramente a lo largo de estos meses que falta para terminar el año, de recuperar lo perdido. Señor presidente, concluyo extendiendo la felicitación a todos los colegas. Continúe. Bien, muchas gracias a mi bancada por el término o por los minutos que se me está adicionando, señor presidente. Solamente para a la congresista Ana María Solórzano. Señor presidente, esta responsabilidad no solamente recae en el sector educación, es una responsabilidad compartida con los gobiernos regionales, las municipalidades del Perú, con el Consejo Nacional de Educación, de la que fue su presidenta, la actual ministra de Estado. Existe una responsabilidad del Acuerdo Nacional y de los medios de comunicación en su conjunto. Señor presidente, el Congreso tendrá su respectivo espacio. El día lunes, el gabinete en pleno, la Comisión de Educación deberá darle la atención respectiva a este proyecto de ley antes que llegue al pleno del Congreso de la República. Así que el debate, señor presidente, está en marcha para poder revertir con el Congreso la que se ha encontrado el sector educación. Y saludar al presidente de la República por haber asumido con firmeza el tema de la reforma educativa. Fácil seguramente hubiera sido postergar para el mañana o para la salida del gobierno el tema de enfrentar los problemas educativos de nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Congresista de la Torre, un minuto. Muchas gracias, presidente, a la bancada por este minuto. Creo que debemos felicitarnos que el día de hoy se inicia un gran debate sobre el tema educativo. Yo pediría, sobre todo a la bancada fujimorista, al congresista Reategui, que dejemos de esos adjetivos a los colegas maestros. Yo creo que debe retirar públicamente ese adjetivo, porque si nosotros queremos una educación al desarrollo, creo que es muy importante el respeto al maestro. No podemos a los profesores ya estar adjetivando todas las veces, al SUTEP estar menospreciando todas las veces. Yo creo que si queremos construir una verdadera educación hacia la calidad educativa, hacia el desarrollo, merece el respeto. Muchas gracias, presidente. Congresista Reategui por alusión. Creo que el congresista de la Torre ha tomado ayahuasca. Yo en ningún momento he hablado del SUTEP. Jamás he tocado a los profesores del SUTEP. Porque creo en el SUTEP y creo en todos los profesores del país. Pero no creo en los que están ligados a Sendero Luminoso. Gracias, presidente. Congresista Antonio Medina. Muchas gracias, señor presidente.
vamos a tener el tiempo suficiente en el Congreso de la República para discutir, para debatir, para reflexionar las propuestas sobre el proyecto de ley del tema educativo. En esta oportunidad, como representante apurimeño, quiero expresar mi participación específicamente tocando el tema de la crisis magisterial en mi región Apurímac. Como todo el país sabe, colegas congresistas, si a nivel del país si a nivel del mundo somos el penúltimo, Apurímac a nivel del país es el último. Y en esta región donde hay pobreza, en esta región donde hay analfabetismo, en esta región donde hay desnutrición, 60 días los niños están abandonados, los escolares están abandonados. Por eso expreso mi solidaridad con la lucha magisterial, porque considero justo sus demandas. Considero justo sus demandas y también irresponsable la actitud de la ministra por no resolver ese problema en una ciudad, en una población y en una región empobrecida. Los maestros apurimeños no están pidiendo aumento de remuneraciones, están pidiendo el cumplimiento de la ley, que se les pague el 30% la preparación de clases, que se les pague luto y sepelio, que se les pague los 25 y los 30 años. Pero no solamente los profesores que están comprendidos en la ley del profesorado están en pie de lucha, sino también los profesores que están dentro de la carrera pública magisterial. ¿Pero por qué? A ambos grupos se les debe, no se les paga. Están luchando porque tienen que pagarse lo que se les debe. En ese sentido, señora ministra, este es un foro especial, una extraordinaria oportunidad para que usted mire y se comprometa. Un minuto para terminar. Y en la resolución de ese problema vamos a encontrar alegrías y satisfacciones mutuas. Y también quiero decir que los maestros apurimeños no son terroristas. Han hecho un deslinde organizacional. El deslinde ideológico seguirá en marcha. Los profesores apurimeños pertenecen a todos los partidos políticos. Muchos de ellos han sido alcaldes de organizaciones democráticas que participan en las elecciones. Muchos han sido candidatos de todos los partidos. Y ellos, de manera organizada, reclaman que se les pague lo que se le debe. En ese sentido, y como consecuencia de esa lucha, ha estado en la cárcel un profesor y como no le encuentran nada, después de una investigación han tenido que soltarla. Señora ministra, el desafío. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Rubén Coa, presidente. Por un minuto, congresista Coa. Señor presidente, la participación del colega Medina debe convocarnos a una profunda reflexión. Es que, mire usted, señor presidente, cómo es que hay distintas visiones en las propias bancadas, porque el problema de la educación es como el Perú, complejo y heterogéneo. Por eso entonces, mucha seriedad,
mucha objetividad y mucho respeto, porque quienes provenimos del interior del país tenemos, pues, ¿no es cierto?, que regresar a nuestras provincias, a nuestras regiones y a encarar este tema. Pero es fácil a veces, cuando con desprecio, cuando con mofa, con risas, etcétera, se pretende descalificar este debate. Mucho cuidado con esto, por eso que en este momento los maestros están mirando atentamente este debate y ellos podrán sacar sus propias conclusiones. Gracias. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Yo quiero hacer un llamado a todos los congresistas. Estamos más de 12 horas, desde las 10 de la mañana, ya son 10 de la noche. El día de hoy se han dicho, y de eso se trata, de un gran debate, de un gran tema, de un tema muy importante en el Perú, que es una revolución educativa, una apreciación diferente de lo que es la educación. Hemos hablado del proyecto de ley, de los dos regímenes que tenemos, la ley de profesorado, la carrera pública magisterial, de los profesores, del SUNARE, del SUTEP, pero no se ha hablado, presidente, el día de hoy, a quiénes llega esa educación. Esa educación llega a niños que les cuesta horas caminar a llegar a una escuela para recibir, y ese es el derecho que tienen todos los niños, todos los alumnos desde primaria y secundaria de las escuelas públicas, recibir una educación de calidad. Tenemos aquí, presidente, nosotros representamos al pueblo como congresistas, pero también es importante escuchar y ver las publicaciones y las opiniones de diferentes especialistas en la materia. Tenemos acá el Banco Mundial, proyecto de reforma magisterial es consistente, con mejora de calidad educativa. Tenemos aquí la CONFIEP, demanda apoyo para reforma magisterial. Tenemos otras personas también que a lo largo de estos días, desde que se puso el tema en tapete, han dicho cuál es su punto de vista totalmente respetable y justificable. Creo, presidente, que tener un debate alturado y todo este tiempo que nos ha permitido a nosotros, con nuestras ayudas memorias, ahora en la Comisión de Educación debatir, tener en los congresistas la responsabilidad más grande que representamos al pueblo en el tema de educación. Leía también algunos planes de gobierno que en campaña también hicieron una clara voluntad de cambiar el tema educativo. Tengo aquí el plan de gobierno de Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski en la página 24. La realidad educativa en el Perú presenta que la última reforma realizada por los dos últimos gobiernos resultó insuficiente para aumentar la calidad de la educación. Dicha reforma no atendió la exigencia del profesorado por mejores y merecidas remuneraciones. La infraestructura educativa en la mayoría de los casos sigue siendo una precaria. Y así más hojas que hablan del tema que el día de hoy hemos hablado. Y en orientación a lo que dice este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Y eso es bueno porque compartimos, y eso nos da una anuencia clara, que tenemos el mismo enfoque de que algo está pasando. Si tenemos marchas, si tenemos niños que caminan, si tenemos profesores que no van, si tenemos que tener en nuestras manos un verdadero control a la meritocracia y a la educación. Yo creo que en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos. El enemigo es la pobreza, el enemigo no está aquí. El enemigo es luchar para que todos nuestros niños de primaria y secundaria de las escuelas públicas, porque estoy casi segura que el 100% de nosotros tiene a nuestros hijos en escuelas privadas. Pero nosotros representamos a la población que no tiene esos recursos económicos, presidente. Y en ese sentido, hacer un llamado a todos los congresistas para que en la Comisión de Educación, y bien hecho que tengamos un debate de más de 10 horas, porque si tenemos que trabajar y hablar todos los puntos de vista, saquemos las mejores normas. Mejoremos las que tengamos, pero es nuestra responsabilidad de dejar, quizás no estaremos, algunos estarán, otros no, en el periodo legislativo que venga, pero sí dejar huella que este Congreso, estos 5 años, dejó una revolución educativa que necesita el Perú, presidente. Ese llamado hago al resto de congresistas y que tengamos en cuenta también todas estas opiniones que sí valen, porque tenemos que tener en cuenta lo que dice el Banco Mundial, lo que dice la CONFIEP, lo que dicen otros especialistas, para que nos ayude a nosotros ser mejores legisladores, presidente. Muchas gracias. Congresista
Alejandro Guinaga. Gracias, presidente. Y por intermedio suyo, felicitar a la ministra y agradecer su presencia en este pleno de la representación nacional. Hemos asistido a un largo y muchas veces ardoroso debate. Pero así mismo, como consecuencias de este debate, recogemos, ministra, tres características que son como un sello indeleble que marca lo que es su presencia en el ministerio. Y discúlpeme usted, no quiero hablar de gestión, porque trato de encontrar algún resultado de gestión y fatalmente no lo hay. Pero sí, estas características las tenemos que señalar. Ahí está la improvisación, ahí está la inacción y la parálisis, y ahí está la muerte de la meritocracia. Muerte por la cual no vamos a pedir minutos de silencio, pero sí vamos a exigir soluciones. Asistimos a las serias contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Veamos el discurso del señor presidente de la República, y espero que alguno de mis colegas no se amargue porque digo señor, en julio del 2011, cuando asume el primer poder, cuando asume la presidencia de la República. Dice, en educación, haremos los esfuerzos que sean necesarios para que se alcance todo el sistema educativo la jornada de 8 horas de estudio e incentivar la cultura del deporte y la recreación, potenciando las competencias interescolares en el campo de la cultura y las disciplinas deportivas, como respuesta al alarmante dato que más de 1/3 de los alumnos en las grandes ciudades del Perú corren riesgo de obesidad. Nos preguntamos, ¿qué acciones se han tomado para poder hacer realidad este deseo? Contrastemos el deseo con la realidad. No ha hecho nada, ministra. Y hay una congresista de la bancada de mayoría